Hola a todos, espero estén teniendo un excelente día y queremos empezar diciendo que estamos realizando este video para que tengan una vista más amplia de lo que es el sistema nervioso. Queremos empezar explicando lo que es el sistema nervioso, siguiendo por su parte histológica del sistema nervioso central, asimismo también el funcionamiento de las neuronas y de los nervios. Espero que este video sea de su agrado. Empecemos. Vamos a empezar diciendo que el sistema nervioso es uno de los sistemas más importantes del organismo. Tiene múltiples funciones que se basan en recibir y procesar la información proveniente del entorno, como del interior del cuerpo, con el fin de regular el funcionamiento de los demás órganos y sistemas, lo cual puede hacer tanto por acción directa como mediante el apoyo del sistema endocrino, a través de la regulación de liberación de factores estimulantes, de la secreción de distintas hormonas. También vamos a decir que este sistema está formado por el cerebro, el cerebelo, el tallo cerebral, la médula espinal y los nervios periféricos. Se clasifica en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Lo explicaremos en las siguientes diapositivas. Para que la información llegue hasta nuestro sistema nervioso necesitamos receptores, ojos, oído, piel, etcétera. Estos son los que recogen lo que percibimos y envían los datos de forma de impulsos eléctricos a través de nuestro organismo, hacia nuestro sistema nervioso. Sin embargo, no solamente reaccionamos ante lo percibido del exterior, sino que nuestro corazón late, nuestro hígado secreta bilis, nuestro estómago hace la digestión, y de todos los procesos internos también se encarga nuestro sistema nervioso. ¿De qué se encarga principalmente? Controla nuestra hambre y nuestra sed, el ciclo de sueño. Vigila y regula la temperatura corporal mediante el hipotálamo. Las emociones mediante el sistema límbico. Asimismo los pensamientos. Aprendizaje y memoria mediante el hipocampo. Movimiento, equilibrio y coordinación mediante el cerebelo. Interpretar la información recibida a través de los sentidos. Funcionamientos de nuestros órganos internos, pulso, digestión, etcétera. Reacciones físicas y emocionales, así como otras funciones más destacadas. Nuestro sistema nervioso se divide en dos partes, sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Vamos a empezar con el sistema nervioso central. Sus componentes principales están muy protegidos del medio externo, siendo así que el encéfalo, por ejemplo, se encuentra recubierto por tres membranas, a las que denominamos meninges, y estas a su vez por las estructuras óseas que denominamos cráneo. Por otra parte, la médula espinal también se encuentra protegida por una estructura ósea, la espina dorsal. Las células que funcionan en el sistema nervioso central se organizan de tal forma que crean dos estructuras diferentes, la sustancia blanca y la sustancia gris. Para poder realizar su función principal, o sea, recibir información y enviar señales y órdenes, se necesita un medio. Tanto el encéfalo como la médula poseen unas cavidades llenas de líquido cefalorraquídeo. Este, además de ser el medio de transmisión de sustancias, se encarga de eliminar residuos y mantener una homeostasis. Durante la formación del sistema nervioso en la fase embrionaria del desarrollo, el sistema nervioso puede dividir las siguientes partes: encéfalo y médula espinal. Explicaremos cada una de ellas. El encéfalo, podemos hacer una diferenciación de las partes del encéfalo, denominados cerebros primitivos. Prosencéfalo. A través del telencéfalo y el diencéfalo, realiza funciones de recuerdo, pensamiento, coordinación de movimientos, formación del lenguaje, además regula las sensaciones de apetito, sed, sueño e impulsos sexuales. Mesencéfalo. Une el puente, tronco encefálico, y el cerebro con el diencéfalo. Es el encargado de conducir los impulsos motores desde la corteza cerebral hasta el puente tronco encefálico, e impulsos sensitivos desde la médula espinal hasta el tálamo.
se encarga de ciertos aspectos de la vista, audición y sueños. Romboencéfalo. A través del cerebro, la protuberancia y el bulbo raquídeo se encarga de procesos orgánicos que son esenciales para la vida, así como respirar, circulación de la sangre, deglución, tono muscular y movimiento ocular. El sistema nervioso periférico es un conjunto de nervios y ganglios que controlan las funciones motoras y sensoriales. Transmiten información desde el cerebro y la médula espinal a todo el organismo. El sistema nervioso periférico comprende todos los nervios que ramifican desde el cerebro y la médula espinal hasta otras partes del cuerpo. Incluye los nervios craneales, los nervios espinales, los nervios periféricos y las uniones neuromusculares. El sistema nervioso periférico está dividido en dos componentes, el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. Cada uno posee funciones muy importantes. Empecemos con el sistema nervioso somático. El sistema nervioso somático se encarga de tanto de enviar como recibir información sensorial y motora al sistema nervioso central. El sistema nervioso somático contiene dos tipos de neuronas, las neuronas sensoriales y las neuronas motoras. Vamos con el sistema nervioso autónomo. Es el responsable de regular las funciones involuntarias del cuerpo, por ejemplo, el ritmo cardíaco, la respiración y la digestión. Gracias al sistema nervioso autónomo, podemos realizar estas funciones sin pensar conscientemente en su ejecución. Este sistema se divide en simpático y parasimpático. El sistema simpático regula la respuesta al estrés producida por las hormonas. Estas son las reacciones típicas de lucha o huida, es decir, que nos prepara para enfrentar amenazas potenciales. Por otra parte, el sistema parasimpático se encarga de mantener las funciones del cuerpo y de conservación de los recursos físicos. Se inicia en el tronco encefálico y regula los órganos internos. Esta es una imagen para que puedan ver cómo se dividen los sistemas nerviosos. La función del tejido nervioso consiste en recibir estímulos procedentes del ambiente interno y externo, para analizarlos e integrarlos, y producir respuestas adecuadas y coordinadas en varios órganos efectores. Está formado por una red intercomunicada de células especializadas. Las neuronas, que constituyen a los receptores más sensibles, las vías de conducción y los lugares donde se efectúan la integración y el análisis. El funcionamiento del sistema nervioso es posible a merced de dos propiedades celulares que se hallan muy desarrolladas en las neuronas: la irritabilidad, por la cual las neuronas captan con facilidad los estímulos que reciben, y la conductibilidad, que hace que los efectos de esos estímulos viajen rápidamente a través de cuerpos neuronales y sus prolongaciones. El tejido nervioso posee dos tipos celulares: las neuronas, que son las células principales, y varias clases de células accesorias que se agrupan bajo el nombre de neuroglías. Los cortes transversales de cualquier sector del sistema nervioso central revelan la existencia de áreas de distinta coloración, la sustancia gris y la sustancia blanca. La sustancia gris contiene los cuerpos de las neuronas y células de la glía, preferentemente astrocitos y microglía. Forma la corteza cerebral, la corteza cerebelosa, los núcleos motores, sensitivos e integradores del encéfalo, y las astas anteriores, laterales y posteriores de la médula espinal. La sustancia blanca contiene los axones, que están acompañados por células de la glía, particularmente oligodendrocitos, astrocitos y microcitos. Los axones provienen de las neuronas motoras y sensitivas e integradoras de la sustancia gris o de la neurona sensitiva de los ganglios. A continuación, vamos a poder observar dos imágenes. Una de ellas es una neurona y la otra es tejido nervioso.
Los nervios son estructuras conductoras de impulsos nerviosos, situadas fuera del sistema nervioso central. Están formados por un conjunto de axones agrupados, cada uno de los cuales procede de una neurona. Pueden ser motores o sensitivos, pero la mayor parte son mixtos y contienen tanto fibras sensitivas como motoras. Se originan en la médula espinal o parten directamente del encéfalo. En la especie humana existen 12 pares de nervios craneales, que se denominan pares craneales, y 31 pares de nervios raquídeos, los cuales tienden a agruparse para formar plexos nerviosos. Los nervios sensitivos o centrípetos se encargan de conducir las excitaciones del exterior hacia los centros nerviosos. Son bastante escasos. Generalmente las fibras nerviosas se hallan asociadas con las fibras motoras. Nervios motores o centrífugos llevan a los músculos o a las glándulas la orden de un movimiento o de una secreción impartida por un centro nervioso. Nervios mixtos funcionan a la vez como sensitivos y motores. Se hallan constituidos por fibras que llevan las excitaciones exteriores hacia los centros nerviosos y órdenes de los músculos de los campos hacia la periferia. Como por ejemplo, podemos citar el glosofaringeo, que transmite al cerebro la información del sentido del gusto y produce al mismo tiempo la excitación de la lengua. Pertenece a esta clase de nervios todos los nervios raquídeos y varios nervios craneales. Es una célula componente principal del sistema nervioso, cuya función principal es recibir, procesar y transmitir información a través de señales químicas y eléctricas, gracias a la excitabilidad eléctrica de su membrana plasmática. Están especializadas en la recepción de estímulos y conducción de impulso nervioso, entre ellas conexiones llamadas sinapsis, o con otros tipos de células, como por ejemplo las fibras musculares de la placa motora, altamente diferenciadas. La mayoría de las neuronas no se dividen una vez alcanzada su madurez, no obstante, su minoría sí los hace. Vamos a explicar los diferentes tipos de neuronas. De acuerdo a su forma y tamaño, las neuronas pueden tener la siguiente apariencia, como podemos observar en la imagen. Polilíndricas, con forma geométrica determinada, fusiformes, de apariencia semejante a las células musculares cilíndricas, estrelladas, en forma de estrella o de araña, es decir, con muchas extremidades, esféricas, de forma redonda, y piramidales, con forma de pirámide. Aquí vamos a poder observar dos tablas, en la cual se encuentra la información que acabamos de mencionar y otra tabla en la que se encuentra la información que vamos a explicar. Vamos a empezar con las neuronas motoras. Son aquellas que están vinculadas con el movimiento y la coordinación muscular, tanto consciente como refleja. Sensoriales. Aquellas vinculadas con la percepción de estímulos provenientes del exterior del cuerpo mediante los sentidos. Interneurales. Aquellas que conectan diversos tipos de neuronas entre sí y permiten las redes neuronales, dando pie hacia el procesamiento complejo a la memoria. Estos tipos de neuronas pueden ser unipolares, ya que su axón es una sola prolongación bifurcada, bipolares, con el núcleo en el centro, poseen un axón y una dendrita largos, y que tienden a tener extremos opuestos. Multipolares, poseen un axón largo y múltiples dendritas que permiten muchas conexiones simultáneas. Monopolares, poseen solo una dendrita dividida en dos y dirigida a extremos opuestos, por lo que considera falsas unipolares. Anaxónicas, sumamente pequeñas, no distinguen sus axones de sus dendritas. Finalmente, vamos a hablar de las estructuras de las neuronas. Las neuronas poseen una morfología definida y que se componen de 4 partes, empezando por el núcleo, en donde se halla la información genética de la neurona. Suele ocupar una posición central y muy visible en la misma, sobre todo en los ejemplos más jóvenes. Pericarion, el espacio que rodea el núcleo y compone el cuerpo celular.
en el que se hallan los diversos organulos de la neurona, como ribosomas libres, retículo rugoso, aparato de Golgi, etc. Dendritas. Se trata de prolongaciones del citoplasma de la célula, envueltas en una membrana plasmática desprovista de mielina, abundante en organulos y vesículas que permiten la conexión y la sinapsis. Axón. Es una prolongación tubular del cuerpo de la neurona, cubierta de mielina y abundante en microtúbulos, que permite el paso del estímulo eléctrico de un extremo a otro de la célula. Al final del axón hay una serie de terminales que le permiten conectarse físicamente con otras neuronas y células de otro tipo. En conclusión, podemos decir que el sistema nervioso es uno de los más importantes del cuerpo humano, ya que sin él no podríamos hacer muchas de las actividades que hacemos día a día, o cosas tan simples como ver, respirar, oler, los latidos del corazón, etcétera, etcétera. Solo queríamos terminar diciendo que esperemos que nuestro video les haya servido de mucha ayuda y que hayan podido comprender un poquito más de lo que es el sistema nervioso, cómo se divide, cómo es anatómicamente y su función, tanto de él como de sus tejidos nerviosos.